La Biblia está llena de promesas. En cierta ocasión un pastor contó 3.573 promesas. Hoy vamos a compartir una de ellas, que es la promesa de Dios a Caín. Esta es una de las primeras promesas que aparecen en la Biblia y podríamos considerar a Caín como el mayor pecador que había en la tierra entonces. Es por eso que se nos dice en la palabra de Dios que Caín era del maligno. Pero a pesar de ello, sabemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios, en su bondad, quiso que a pesar de la situación en la que se encontraba Caín lleno de maldad, quiso rescatarlo y se nos aconseja que nosotros tengamos presente la siguiente frase: nunca consideréis ni aun al pecador más empedernido fuera del alcance de Dios. Quizás no seas tú un pecador empedernido, o quizás sí, quién sabe. Lo interesante es que nunca se está fuera del alcance de Dios, a no ser que se pegue contra el Espíritu Santo, pero sea cual sea tu situación, Dios tiene la misma promesa que le hizo a Caín. Esa misma promesa se aplica a ti. No sé si puedes recordar de memoria cuál es esa promesa que Dios le hizo a Caín, pero sea cual sea tu condición, es también esta promesa para ti. Sabemos que Caín se llenó de odio contra su hermano. Se nos dice: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra ensañar es la única vez que aparece en la Biblia. Significa calentarse, arder, airarse o enojarse. Así que sabemos que Dios estaba leyendo el pensamiento de Caín y entonces, sabiendo Dios lo que estaba pensando, le hace esta promesa, que tiene dos partes. Le dice: el pecado está a la puerta. Es interesante porque esta misma idea puede ser una realidad a veces en nuestra vida. El pecado está a la puerta. Satanás nos trae el pecado favorito a nuestra puerta porque nos conoce y porque nos ha observado desde que hemos nacido, y nos trae el pecado a la puerta. Y ahora viene la segunda parte de esta promesa, que es realmente interesante. A pesar de que el pecado esté a la puerta, lo interesante es que tú te enseñorearás de él. Tú lo dominarás a él, podríamos decir. El pecado puede estar a la puerta en tu pensamiento, pero Dios le dijo a Caín y a nosotros que podemos dominarlo. No sé si sabías que hacen falta 18 segundos para que un pensamiento se fije en el cerebro. Si tú tienes un mal pensamiento, como todos a veces tenemos, no es un problema. El problema es cuando se fijan los pensamientos a lo largo de minutos, horas o días. No obstante, Dios dice en este texto a Caín y también a nosotros que con su poder podemos enseñorearnos de nuestros pecados de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios es mayor que el poder del pecado. En el libro de Romanos, concretamente en el capítulo 6, prácticamente estas mismas palabras se repiten cuando dice el apóstol Pablo: el pecado no se enseñoreará de vosotros.
Y es interesante que en este capítulo se repite 7 veces esta idea. Vamos a verlas, fíjate. Número 1, dice él, hemos muerto al pecado, obviamente el pecado no domina, no servimos al pecado, consideraos muertos al pecado, no reine el pecado en vuestro cuerpo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, estas eran unas palabras muy similares a las que Dios dijo a Caín. Número 6, libertados del pecado. Y número 7, habéis sido libertados del pecado, repite otra vez. Así que Dios dice en su palabra que se puede vencer el pecado. Y si creemos que la palabra es inspirada por Dios y creemos lo que dice Tito 1:2, que Dios no miente, pues entonces o creemos las palabras de Dios, o si no creemos que se puede dominar el pecado, le hacemos al mentiroso. Y nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando tenemos un defecto o un pecado y decimos, no puedo, cuando Dios dice, sí puedes. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿quién tiene más poder? ¿Dios o el pecado? Dice la palabra de Dios, Cristo no vino a salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. No es la palabra de Dios, es el libro Alza tus ojos, que respalda la palabra de Dios. El acto de tentar es de Satanás, pero el de ceder es vuestro. Toda la hueste de Satanás no tiene poder para forzar al tentado a ceder. No hay excusa para el pecado, dice la cita. Ahora bien, no debemos de pensar que con nuestro propio esfuerzo podemos vencer la tentación, el pecado. Se nos dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y os guardaré de todas vuestras iniquidades o inmundicias. Esta es la clave. Nosotros no tenemos poder para vencer la tentación, pero Dios puede colocar en nosotros su espíritu para que sí podamos vencer la tentación. En otro texto del Nuevo Testamento se nos dice, por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, y también en 1 Corintios dice, Dios nos dio la victoria sobre el poder del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos vencer el pecado, pero el Espíritu Santo en nosotros, por el poder de Jesucristo, sí puede hacer esa obra. Dice esta cita, cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Hay dos ideas muy interesantes aquí. Número 1, no tendremos ningún gusto por el pecado, no tendremos ningún gusto por el pecado, esa es la primera idea. Y luego dice que aborreceremos el pecado. Esa es la segunda idea. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, dice Salmo 79:9. Ahora bien, si nosotros no creemos esto, entonces nos convertimos en cainitas, porque pensaremos que no podemos vencer el pecado. Dice la palabra de Dios, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios. Las personas que no creen que se puede vencer el pecado son soñadores que mancillan la carne, que rechazan la autoridad de Dios, dice Judas 8. Y en el versículo 11 dice, han seguido el camino de Caín. Nosotros seguimos el camino de Caín si creemos que no se puede vencer el pecado con el poder de Dios.
Satanás engaña a muchos con la sugestiva teoría de un amor divino tan grande que excusará todos sus pecados. Qué gran engaño este. Pensar que Dios es tan bueno, que va a justificar o va a pasar por alto cualquiera que sea nuestro pecado. Y olvidamos que Dios es amor y Dios es misericordia, pero también Dios es justicia. Así que cuando creemos que podemos vivir en pecado, en realidad lo que estamos haciendo es hacernos esclavos del pecado y a su vez hacernos esclavos de Satanás. Por eso, profesar, aceptar a Cristo como su Salvador, pero no profesan estas personas, profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Así que podemos estar profesando aceptar a Cristo y a la vez no creer que Él puede darnos poder para vencer sus pecados, pero esto es un falso cristianismo. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Y quiero decirte que yo no hablo como si yo fuera parte de este grupo que están dispuestos a morir antes que cometer un mal acto, pero sí que creo en estas palabras, aunque yo no me ajusto a ellas y no he llegado a ese punto, al punto en el que estaría dispuesto a morir antes que cometer un mal acto. La muerte antes que la deshonra de Dios. Esa es la idea por la cual hay personas que son capaces de dar su vida o han sido a lo largo de la historia capaces de dar su vida antes que pecar. Porque por encima de todo no está el premio que yo pueda recibir, por encima de todo está la gloria de Dios. Y los que venzan serán aquellos que venzan el pecado. Y desgraciadamente suele ocurrir que aquellos que justifican el pecado persiguen a los que vencen el pecado. Así como Caín persiguió a su hermano Abel, así hoy, dice la palabra de Dios, que sigue habiendo una persecución entre aquellos que justifican el pecado en su vida, en su familia, en su iglesia. Pero si hay personas que defienden el honor de Dios y que no quieren que se propague el pecado, entonces se les persigue. Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. Qué cita más interesante. Jesús dándonos un camino de salida. El camino que Él siguió es el camino que nosotros debemos también seguir. Toda esta obra de la victoria sobre el pecado y sobre la tentación obviamente no es una obra de un día, es una obra de toda la vida. Dice esta cita, la eliminación de las manchas del pecado requiere la obra de toda una vida. Es el camino de la santificación. Es una obra que va a ser acelerada con el remanente, que tendrán que tener un carácter semejante al de Cristo, que habrán pasado por unas pruebas, que habrán sido purificados y que estarán reflejando el carácter de Dios cuando Él vuelva. Y en esa condición es cuando estarán dando gloria a Dios y el mundo entero será iluminado por esta gloria que será manifiesta a través de estas personas que creen que esta promesa de la victoria del pecado es real porque Dios dice que es así. Espero que esta reflexión haya sido de tu interés y si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal o a nuestra página web para poder recibir alguna reflexión de este tipo. Dios te bendiga.